Que Dios les bendiga, les saludamos del Servicio de Capellanía del Ejército de Guatemala y hoy tenemos a bien compartirles la reflexión para esta semana. La Sagrada Escritura en el libro de Proverbios capítulo 22 y versículo 6 nos dice: Dale buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás la abandonará. Tú y yo como padres de familia somos los responsables de la educación de nuestros hijos. No solamente dejarles la responsabilidad a la escuela, al colegio, al instituto, sino que somos nosotros los primeros educadores de nuestra familia. Educarlos en los buenos principios, en los valores y sobre todo educarlos en la fe. Una sociedad que clama y que pide que hayan hombres y mujeres diferentes, que seamos luz donde quiera que vayamos. Segundo, los padres han de ser ejemplo de cómo se vive bien en la casa, en el hogar. Nos dice la Sagrada Escritura en el segundo libro de Corintios, en el capítulo 3, versículo 2 y 3. Ustedes mismos son la única carta de recomendación que necesitamos, una carta escrita en nuestro corazón, la cual todos conocen y pueden leer. Y se ve claramente que ustedes son una carta escrita por Cristo mismo y entregada por nosotros. Una carta que no ha sido escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Una carta que no ha sido grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Y tenemos que recordarnos que nosotros, tú y yo como padres de familia, somos aquellos que le damos esa carta de amor a nuestros hijos. Nuestros hijos son nuestro ejemplo, nuestros hijos son nuestro testimonio. Recuerdo una frase que decían mis papás cuando era más joven y que decía: donde usted quiera que vaya, la gente hablará de nosotros. No hablará de usted, sino que hablará de nosotros. Van a decir: ahí va el hijo de fulano, el hijo de fulanita. Y es algo que nosotros debemos tomar en cuenta. A raíz, y eso va en base de nuestros principios y valores que nosotros le inculquemos a nuestros hijos, así ellos se desenvolverán allá afuera. Por lo tanto, ese testimonio que tú le des a tu familia, esa será la carta que le das a tus hijos, esa carta escrita por Dios, esa carta que en su tiempo y a su debido tiempo, sus hijos pondrán en práctica también. Una carta que lleva los buenos principios, una carta que lleva el amor, pero sobre todo el temor de Dios. Como tercer punto, dice, los padres de familia aportan lo que necesita en casa. Por eso la Escritura nos dice en el libro de 1 de Timoteo, en el capítulo 5 y versículo 8, pues quien no se preocupa de los suyos y sobre todo de su propia familia, ha negado la fe y es peor que los que no creen. Nosotros, padres de familia, estamos llamados a suplir las necesidades de nuestro hogar, las necesidades de nuestra familia. Techo, vivienda, educación, salud, vestido, recreación. Pero también es necesario que tú y yo le demos el tiempo a nuestros hijos. De nada nos servirá darle el último teléfono, el último grito de la moda a nuestros hijos, si nuestros hijos no tienen nuestra compañía, no tienen nuestros hijos ese juego de papel que hacemos nosotros como padre, ese juego de una madre. Es necesario que nosotros, así como suplimos esas necesidades básicas, esas necesidades materiales, también suplamos las necesidades del corazón, esa compañía, ese afecto, ese cariño y ese amor que es importante. Los buenos padres imparten disciplina a sus hijos. En Proverbios, en el capítulo 13 y versículo 24 dice: quien no corrige a su hijo, no lo quiere. El que lo ama, lo corrige. No es contemplar, no es consentir todo lo que nuestros hijos quieran o deseen, sino que en algún momento de nuestra vida, en nuestra familia, tocará corregirlos. Y una llamada de atención, incluso una palmada, no le hará daño. Otra cosa es un hecho de violencia, otra cosa es un maltrato, pero una corrección en nuestros hijos valdrá la pena para que esa disciplina se mantenga en nuestra casa. Hoy vemos una realidad en donde los hijos muchas veces se rebelan a los padres. Vemos una realidad entonces que los hijos amenazan incluso a sus padres.
Ya los padres no pueden jugar ese rol importante de la corrección porque se sienten con miedo, se sienten atemorizados, se sienten incluso amenazados por sus propios hijos. Y es necesario que tú y yo como padres de familia volvamos a retomar esa autoridad que el Señor nos ha dado. Incluso la sociedad nos puede decir muchas cosas, pero la educación de nuestros hijos, la disciplina de nuestros hijos nos corresponde a nosotros. Como quinto punto nos dice la reflexión, los padres pasan tiempo con sus hijos y no es tiempo vacío. En el libro de Deuteronomio capítulo 6 y versículo de 6 al 9 nos dice la Sagrada Escritura: Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente con señales, y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Es necesario, como padres de familia, que también nosotros mantengamos esas palabras en nuestra familia. Pasemos tiempo con nuestros hijos, pasemos tiempo con nuestro cónyuge, pasemos tiempo incluso con nuestros padres. Hablaba yo esta semana de que muchas veces vemos a nuestros hijos que tal vez están sufriendo, tal vez en la juventud, en la adolescencia, están pasando un momento de emocional, una crisis emocional, alguna relación que no salió bien. Y nosotros como adultos pensamos, pues bueno, ya se le va a pasar. Pero para ese joven, para ese hijo, es una crisis en la cual tú y yo debemos de acompañarle. Esa crisis muchas veces de no saber qué van a escoger ser el día de mañana. ¿Qué elección van a hacer de una vida profesional? Es allí donde tú como padre de familia tienes que acompañarle y tienes que ir descubriendo cuál es lo que tu hijo desea hacer el día de mañana. ¿Qué es lo que a tu hijo le llama la atención? ¿Qué es lo que a tu hijo no le gusta? ¿Qué es lo que tu hijo anhela? ¿Qué es lo que tu hijo sueña? Pasemos tiempo con nuestros hijos. Y es cierto que nuestro tiempo, aquí nuestro tiempo laboral y nuestro tiempo de trabajo, de servicio, implica mucho tiempo. Muchas veces llegamos cansados, muchas veces llegamos agobiados e incluso a veces llegamos con algún problema laboral. Pero nuestros hijos no tienen la culpa. Nuestros hijos no tienen que pagar ese cansancio. Y es necesario que tú y yo cuando lleguemos a casa nos quitemos el uniforme que cargamos comúnmente y nos coloquemos el uniforme que nos toca en casa. El uniforme de un padre, el uniforme de un esposo, de una esposa, el uniforme de un hijo, que también es necesario acompañarles a nuestra familia. Para ir ya terminando la reflexión de esta semana y de este día, quiero leerte lo que nos dice este sexto punto. Tener compasión es una característica paterna. Para eso entonces el Salmo 103 en el versículo 13 nos dice: así el Señor se apiada. Y tú y yo tenemos que ser padres compasivos, tenemos que ser padres amorosos, tenemos que ser padres acogedores, que así como lo hizo el Padre en la Sagrada Escritura que nos relata el texto, el Hijo Pródigo, el Padre todas las tardes salía a ver al horizonte para ver si su hijo regresaba. Es esa manera en que entonces el Señor nos enseña a nosotros como padres de familia tener compasión de nuestros hijos. No solamente es regañarles, sino que muchas veces es comprender el problema que ellos tienen. No solamente es quitarles lo que tienen, sino que muchas veces nos toca indagar qué fue lo que sucedió. Es esa compasión, como lo enseña Jesucristo. Cuando se acercaba a los enfermos siempre les preguntaba: ¿qué quieres? ¿Qué te sucede? Y la persona entonces le hablaba al maestro. Es lo que nosotros necesitamos poner en práctica en nuestra familia. Saber escuchar, saber comprender, saber entender lo que nuestros integrantes de la familia pasan, viven, experimentan. Y es importante que tú y yo tengamos un corazón compasivo. No un corazón dictador, no un corazón rígido, no un corazón estricto solamente, sino que también un corazón que sepa amar, un corazón que muchas veces sepa perdonar, que tanta falta hace en nuestra familia. Y quiero ir concluyendo entonces
con este último punto. Los padres rezan por sus hijos. La Sagrada Escritura entonces nos menciona en Primera de Crónicas, en el capítulo 29 y versículo 19. Señor, concédele a mi hijo Salomón un corazón íntegro para que pueda cumplir tus mandamientos, preceptos y leyes, poniéndolos todos en la práctica. Así rezaba el rey David. Por ello nosotros también debemos de ser hombres, mujeres, un padre, una madre, que recemos por nuestros hijos, que sean hombres y mujeres diferentes, que le podamos dejar a nuestra sociedad una familia diferente, unos hijos diferentes, líderes diferentes, hombres y mujeres íntegros, que se recuerden que tienen una dignidad, pero eso siempre va a suceder siempre y cuando tú y yo desde ahora estemos orando por nuestros hijos, por su vida, por sus aspiraciones, por sus anhelos, incluso por el mismo corazón. Los niños que saben sin duda alguna que sus padres rezan por ellos cada día, tienen la sensación profunda de amor y seguridad. Así que quiero dejarte con esto esta semana. Reza por tus hijos, pero también cumple la función que tú y yo tenemos como padres de familia. Acompáñales, edúcalos, imparte disciplina, pero también sé comprensivo con ellos. Y que la gracia de Cristo Jesús te acompañe y nos acompañe en esta semana. Bendiga a nuestra familia, las aleje de todo peligro, de todo mal, de toda tentación. Y que nuestra familia siempre se mantenga pegado y unida a la luz de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.